coarse, algunas, y DWDM dense. Y esto es mayor a 32 longitudes de onda. O mejor dicho, desde 64 longitudes de onda. ¿No? O sea, si yo multiplexo 64 longitudes de onda, 128, 256, 512, hasta 1024 longitudes de onda, entonces estamos hablando ya de DWDM. ¿De acuerdo? Estas tecnologías son tecnologías de multiplexación y que justamente se implementan en redes metropolitanas para ciudades grandes, por ejemplo, como los distritos que tiene Lima, por ejemplo, o otras ciudades en otros países, y para hacer comunicaciones intercontinentales, ¿no? O cables submarinos. ¿De acuerdo? O las la carretera esa que iban a hacer abajo, ¿no? Del Transur, por ejemplo, ¿no? Para conectar pues Brasil, Perú y Bolivia, por ejemplo. Ahí también, por ejemplo, es una distancia relativamente grande y ahí también se pueden implementar estas tecnologías, ¿no? Ya en el año 98 los sistemas de redes ópticas podían transmitir, ya estamos hablando ya en terabits, ya 3 terabits por segundo, que más o menos equivale a 90.000 volúmenes de una enciclopedia. Pero eso ahora ha quedado corto. Vamos a ver más adelante que Google y Facebook, por ejemplo, han adquirido sus propios anillos ópticos. Sus propios anillos. Ellos antes alquilaban, ahora ellos mismos han construido, han financiado su propia red. Desde Estados Unidos hasta España, por ejemplo, hay un enlace, ¿no? Pero ¿qué pasaba en el país? Importante, ¿no? Saber, por ejemplo, en el Perú, viene a ser un país de toda Latinoamérica, incluso a veces hasta de Brasil, en la cual siempre llega lo mejor. Gracias que acá siempre han venido pues transnacionales mineras, ¿no? o telecomunicaciones, donde ellos han traído lo mejor. Pero ¿cuál es el gran problema? Que siempre traen lo mejor, pero no hay la gente preparada para explotar esa tecnología, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Telefónica, por ejemplo, es una empresa que, si ustedes revisan su red, es una red que tiene todas las tecnologías. Por ejemplo, trajeron RDSI. Antes las primeras redes eran redes X25, y de ahí vino Fran Relay, y X25 duró un gran tiempo. Por ejemplo, yo llevé un curso de X25, era un solo curso nada más, de X25. Entonces es una tecnología complicada, sino que hay que estudiarlo a fondo, pues. No sé si ustedes han escuchado X25, es la primera red de datos, ¿de acuerdo? Es una red que opera en las 3 primeras capas, física, enlace y red. O sea, utiliza su propio etiquetamiento y direccionamiento. Ahí no se necesita el protocolo IP, ¿no? Claro que después alguien dijo, no, como ya hay el IP, no utilicemos la capa de direccionamiento de X25, que es una tecnología WAN, y encapsulamos al protocolo IP, que facilita para que no se produzca sobrecarga en la red WAN, ¿no? Entonces, X25, de ahí en los años 90, 2000 aparece Fran Relay, y Fran Relay se quedó, o sea, tuvo buen tiempo, tal es así, de que en ese tiempo el router era una interfase, no es el router que ustedes conocen ahora, que es un equipo. Ahí el equipo se llamaba FRAC, que es un dispositivo Fran Relay. Ese dispositivo Fran Relay era un multiplexor, a la cual yo conectaba una interfase de voz y una interfase router, y se integraban los dos, ¿no? Eso es lo que ahora hace un router. O sea que un router en realidad es un multiplexor, porque yo puedo también poner una tarjeta de voz y tiene su puerto WAN serial y su tarjeta de red, ¿no? Su puerto LAN, ¿no? O sea que es un multiplexor, claro, es un multiplexor, ¿no? Entonces Fran Relay, y ahí ya aparece la RDSI, y que Telefónica lo trajo, ¿no? Y de ahí nada más no se explotó bien el RDSI, no tuvo mucha acogida en nuestro medio, era muy caro, y entonces ahí viene GHDSL primero, que cuando llega GHDSL aquí, en Venezuela, por ejemplo, GHDSL era un éxito, ¿no? Incluso ahí comienza en Venezuela, comienzan los primeros ingenieros que comenzaron a certificarse en lo que es SNA, ¿no?
y de ahí Telefónica, como requería personal con ese perfil, entonces ahí es donde aparece Cisco. Estamos hablando del año 2000 más o menos. O sea, Cisco comienza a introducir su equipo, ¿no? Su Rural, sus switches Cisco aquí, ¿no? Pero en aquel entonces Cisco no era nada todavía. Ahí era Alcatel, Lucent, ¿no? Norten, Norten Telecom. Esas empresas eran digamos, las que tenían todo su equipamiento en las redes operadoras. Telefónica era un operador. Ellos no tenían, no habían los colaboradores que hay ahora, ¿no? Telefónica antes, sin Alcatel, sin Nortetel, sin Lucent, no eran nada, porque ellos eran los que ponían los equipos, hacían la operación y el mantenimiento, ¿no? Pero ahora ya Telefónica es juez y parte, ¿no? Porque ahora vende el servicio, tiene los equipos, instala los equipos, y a quién a uno le reclama, ellos mismos son todo, ¿no? Excepto que aún todavía los carriers sí son todavía Alcatel, por ejemplo, ¿no? Unifer, ¿no? Equipos Cisco, equipos de acceso, ¿no? Aún todavía Telefónica, si ellos quieren, de repente comienzan a comprar minas y también utilizan el cobre y podrían ir creciendo, pero no lo van a hacer porque Alcatel hizo eso. Alcatel fue una empresa que primero empezó haciendo switches, compró a Cylance, que era una empresa norteamericana, ¿no? Y comenzó a hacer switches, o sea, él compró a Cylance y le puso su etiqueta Alcatel. Pero ellos, como vieron de que no era solamente comprar etiquetas, sino también desarrollar tecnología, comenzaron a desarrollar su tecnología, hicieron switches One, ¿no? ¿Y qué hicieron ellos? Pensaron de que podían tener más ventas y de repente más ganancias, y comenzaron a fabricar cable, o sea, cobre, fibra. Pero ¿cuál era la materia del cable UTP? Cobre. ¿Y el cobre dónde estaba? En una mina. Comenzaron a comprar minas. Entonces comenzó a volver una empresa burocrática, ¿no? Que para yo traer un cable tenía que hacer un montón o sea, nunca yo lo conocía al vendedor ni al de logística, nada. No había un trato interpersonal, ¿no? Sino todo era en base a software. Y que cuando ese software no está bien gestionado, administrado, no está bien hecho, va a tardar más que si yo lo hiciese personalmente, ¿no? Entonces eso de ahí, que a la final, ¿qué pasó? Alcatel en los años 2010, 2005 más o menos, comenzó a decaer, ¿no? O sea, y Telefónica ahí es cuando comienza a agarrar todos esos clientes, ¿no? Antes Alcatel llegó a tener pues miles de empresas telefónicas privadas por todos lados, y había bastante trabajo, ¿no? Porque, ¿no? Bueno, pero eso tuvo su digamos, su momento nada más, y de ahí, ¿no? Y comenzó a decaer, ¿no? Por eso digo, Telefónica, el que por ejemplo conoce la red telefónica, ahí están todas las tecnologías, desde X25, Fran Relay, HDSL, ADSL, ¿no? Metro Ethernet, de ahí vino el boom de MPLS, ¿no? Y ahora están con fibra hasta la casa, ¿no? Están haciendo sus pruebas con Claro también, para tener, pero todavía no se hace una república, ¿no? Todavía están haciendo unas pruebas, todavía los planes pilotos, ¿no? Y ahí están, ¿no? Ya en cualquier momento de repente se hace el lanzamiento, ¿no? En Cajamarca sí, pero digamos no es todavía un servicio masivo todavía, o público así, ¿no? Todavía no. Acá mismo también quisieron probar, por ejemplo, en Miraflores, en La Molina, ¿no? Pero no hicieron una encuesta así de sus usuarios, no quisieron, ¿no? Por eso no lo han hecho plan piloto, pues se han ido abajo, al sur, se han ido a la sierra, ¿no? Ayacucho, ¿no? Esa parte, ¿no? Ahí la gente pues quiere internet, pues, ¿no? Hay pueblos que no tienen, entonces ahí se hacen esas pruebas, pues, ¿no? Acá en La Molina ya todos tienen ya su internet, pues no quieren ya, porque eso significaría cobrarles, ellos no quieren pagar y tienen plata. No, dice, ¿para qué? Si estamos bien ahí, ¿no? Porque el hecho, o sea, hay que llevar fibra, o sea, hasta la casa, pues. ¿Y por dónde va a llegar la fibra? Tienen que hacer canalización y todo eso, ¿no? La parte de acceso, ¿no? Entonces, miren, en el Perú, en el año 2010,
se crea una comisión multisectorial, ¿no? Y se comienza ya a tener la idea para desarrollar un plan nacional. De repente ustedes han escuchado esa red actual, ¿no? Que se llama la red OSAR nacional de fibra óptica, ¿no? Lo que se llama la RDNFO, ¿de acuerdo? Que ya ha sido entregada esa red, ¿no? No bien hecha, pero ya lo han entregado, ¿no? Tiene un montón de inconvenientes esa red actualmente, pero digamos ahí está, ¿no? En el año 2011 se hace el Plan Nacional para el Desarrollo de la banda ancha en el Perú. El concepto de banda ancha, ¿qué significa banda ancha? ¿Qué significa banda ancha? Banda ancha es el servicio que te provee un proveedor de servicio de internet, ¿no? La cantidad de megas, digamos, ¿no? A diferencia de ancho de banda, que es la cantidad de transferencia de bits por medio. Ya, o sea, bueno, el banda es lo que tú has mencionado, es una característica de banda ancha, ¿no? Que tiene un ancho de banda en cantidad pues, de megabits, ¿no? Pero ¿qué? O sea, ¿por qué antes se usaba el término banda base? Banda base, ¿no? Y después aparece el término banda ancha. ¿Para la tecnología que utilizan? ¿Que permitieron datos con la tecnología? Miren, el concepto de banda base y banda ancha, el mundo tecnológico no es estático, es dinámico, ¿sí o no? Por ejemplo, yo que vengo trabajando ya de los años 96, empecé trabajando en Alcatel primero, el concepto de banda ancha no es el concepto de ahora. Antes se tenía banda base, que eran las computadoras, banda base, señal digital, y banda ancha era señal analógica. O sea, un módem es lo que permitía en las primeras redes pasar la señal digital a la señal analógica, ¿cierto? Entonces se decía banda base lo que estaba detrás del módem, y lo que estaba delante del módem era banda ancha. O sea, ¿cuál era el concepto de banda ancha ahí? La WAN, ¿no? El concepto de banda ancha era que se conectaba hacia la WAN, pero ¿con qué tipo de red? Analógica, ¿no? Y de ahí apareció X25, y X25 era una tecnología que solamente permitía llevar datos. Y claro, podía llevar voz también, ¿no? Pero tiene que paquetizarlo, ¿no? Comprimirla, perdía calidad, ¿no? Y de ahí aparece Fran Relay, donde sí fue una tecnología que sí integró voz y datos, ¿no? Entonces, ahí es donde nace recién el verdadero concepto no el verdadero concepto, sino el concepto de banda ancha actual. ¿Qué significa banda ancha? O sea, ahora, integrar. ¿Qué cosa? Tipo de servicio. Eso es el banda ancha. Ahora, para integrar esos servicios, ¿cuánto necesito? Ya es una característica de la banda ancha, ¿no? Una cantidad de megabits, ¿de acuerdo? Pero banda ancha se refiere a eso, ¿no? O sea, la idea, ¿qué cosa es? Tratar de buscar un medio que me integre pues la mayor cantidad de servicios. Y ese medio, ¿cuál es? La fibra. Porque es inmune a la interferencia, filtra distintos tipos de ruidos, ¿no? Gran distancia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es banda ancha, ¿de acuerdo? Entonces, me da la idea de que banda ancha es la troncal, ¿no? Banda ancha es la troncal, donde por esa troncal yo voy a llevar pues todos los servicios, ¿no? Entonces se promulga eso a través de una ley, o sea, se establece una ley, la 29.904, y se le denomina promoción de la banda ancha y construcción de la red OSAR nacional de fibra óptica, ¿no? La red NFO, ¿no? Se reglamenta ya en el año 2013 y en diciembre, o sea, a fin de año, se hace la licitación y gana la concesión pues una empresa mexicana, Azteca Comunicaciones, ¿de acuerdo? Y en el año 2015, para el año 2015 se hace la concesión también de 4 proyectos regionales, ¿no? O sea que la idea, ¿qué cosa es? Tener pues en todos los capitales de departamento, que son más de 23 departamentos, y capitales dentro de las regiones principales, que llegue la troncal, ¿de acuerdo? Y luego de eso ya para llegar a los distritos alejados o muy alejados a través ya de redes de distribución, ¿no? O redes de acceso, donde no necesariamente esas redes se van a tener con fibra óptica, va a depender si es una zona rural o una zona de la selva,
entonces con enlaces de microondas, ¿no? ¿De acuerdo? Y efectivamente, ¿no? Eso es lo que se tiene. Entonces, miren, como pueden ver ahí, por ejemplo aquí, ¿no? Apurímac, ¿no? Parte de la sierra, ahí están todas sus provincias, ¿no? Esas provincias a la vez se dividen, una provincia, por ejemplo, Cochabamba, por ejemplo, ya está dividido en distritos, ¿cierto? O sea, provincias y luego distritos, ¿no? Entonces voy a tener la red troncal que interconecta pues las provincias y algunos distritos importantes, pero los distritos, digamos, más aislados van a formar parte de la red de transporte regional ya, ¿no? Donde, como podemos ver aquí, en algunos casos, vuelvo a repetir, será fibra, ¿no? Pero en muchos de los casos va a ser saltos, ¿no? Por ejemplo, red de acceso inalámbrica de cada distrito, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Un enlace de microondas, tenemos de repente otro salto y tengo el distrito que voy a atender, pues, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, con enlaces de microondas, ¿no? Sobre todo en aquellas zonas rurales donde es inaccesible, pues, instalar o es costoso instalar cable de fibra, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Este proyecto, ¿en qué ha consistido? Pues como dice ahí, interconectar pues 180 capitales de provincia y que más o menos se ha tendido una longitud más o menos de 3.400 kilómetros de fibra óptica. ¿De acuerdo? Esa es la longitud que tiene la red dorsal, ¿no? El costo más o menos, cuando se hizo la licitación, tenía un costo de inversión más o menos de 276 millones, pero en el tiempo, con ADN y todo eso, ha ido sumando y ha costado casi más de 400 millones, ¿no? El proyecto adjudicado, ya habíamos dicho, fue a un consorcio, Azteca Tendai, Azteca, empresa mexicana, ¿no? Y en diciembre de 2013 fue adjudicada, y en el marzo de 2015 se entregó el primer tramo, y ya el tramo, el despliegue total en el año 2016, ¿no? ¿De acuerdo? Ese ha sido cómo se ha desarrollado.